Fino TV. Televisión a otro nivel. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, país. Hoy sábado 4 de julio. Apenas 17 o 14 horas para que este país se case con la gloria y tenga o tengamos un futuro. Hoy estamos ya prácticamente en elecciones. Obani Michel. Muchas gracias, Rey Romero. Muchas gracias, país. Inmensamente agradecido por esta plataforma gigantesca de Hilando Fino TV, sin titubear, de frente a la verdad, sin miedos. Aquí todo lo que decimos es responsabilidad de cada uno de nosotros y no tenemos miedo a decir lo que la gente quiere oír y sobre todo, solo la verdad. Así y es. fue una semana gigantesca para el país. Se cerró, Rey Romero, lo que fue ya la campaña electoral. Gracias a Dios, desde el jueves a las 12 de la medianoche hemos estado con una tranquilidad abismal, salvo raras excepciones de gente que todavía no asimila que ya se terminó la campaña hábil, que ya los candidatos dieron lo que pudieron su discurso y lo que no. No pudieron dar nada. No pudieron hacer nada, pero es porque usted da lo que tiene. Gracias por seguir con nosotros acá en Sin Titubear, de frente a la verdad, de frente, solo la verdad, aquí en Hilando Fino TV. Ahora nos acompaña a todos nosotros, al país y a la diáspora, que tienen que enterarse de lo que está pasando en el área laboral, en el área de trabajo y la seguridad social. Ahora, después de los programas fase 1, fase 2, fase 3 y después y lo que llegará. Es como un inversor y fase 4, dependiendo de la fase que usted esté y en la que se encuentre, tenemos un experto laboral, un experto en derecho del trabajo y de la seguridad social. Estamos hablando del licenciado Gregorio Castillo, catedrático. Con él vamos a conversar todo lo que nos queda de camino aquí, Rey Romero. Así ¿Cómo es. le va, distinguido colega? ¿Cómo está todo? Díganos qué es del derecho del trabajo para que la gente ya se entere de lo que le va a venir a partir de que se termine la fase. Bien, un placer estar aquí con ustedes. Saludo a todo el país, saludo a Rey Romero, a Obani y Michel. Realmente el derecho del trabajo es un derecho que afecta a todas las personas porque todos trabajamos o tenemos familias que dependen de nuestros trabajos. Entonces, realmente con esta situación de pandemia ha sido muy afectado el sistema productivo nacional. No solamente el sistema productivo nacional, sino que esta situación ha afectado al mundo. Y la República Dominicana no escapa a esto. Esta situación nos sorprende con una legislación que no tiene previsto o no tenía previsto enfrentar una situación como la que hemos vivido. De hecho, nuestro Código de Trabajo es del 1992 y no tiene un capítulo que pudiera sustentar o alivianar la situación de crisis que se presentó. En ese sentido, el gobierno dominicano se tuvo que ver en la necesidad de crear programas de asistencia para aquellos trabajadores que fueron suspendidos. Suspensiones que se dieron a causa de las medidas de distanciamiento social que se adoptaron y como nuestra legislación a partir del artículo 48 del Código de Trabajo establece la figura de la suspensión, las empresas que estuvieron obligadas a cerrar a causa de la pandemia, pues entonces suspendieron a sus trabajadores y es sabido que cuando hay una suspensión de los efectos del contrato de trabajo, pues se producen dos efectos. Primero, el trabajador no presta el servicio para el cual ha sido contratado, pero asimismo la empresa no le paga la remuneración convenida, porque el que no trabaja no cobra. Es como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Entonces, se dio esa situación y
el gobierno creó el programa de asistencia solidaria al empleado, FASE, con dos modalidades. Estas dos modalidades, la primera era fase 1, en la cual los trabajadores que estaban suspendidos recibían una asistencia económica mediante una transferencia directa desde 5.000 hasta 8.500 pesos, con una sugerencia o la palabra que se utiliza es, se insta a los empresarios a completarle el salario, o sea, a llegar hasta el gobierno 8.500 pesos, un 70%, pero no pasa de 8.500 pesos, por lo tanto, el empleador nada más tenía la obligación de completar unos 3.680 pesos para que el salario total fuera de 12.142, pero eran los que quisieran, los que estuvieran en condiciones de hacerlo. Ahora bien, esta ayuda representa una enorme carga para el presupuesto nacional y ya ha sido ampliamente explicado de dónde han surgido estos recursos, y una de las mayores partidas surgió de los fondos que estaban disponibles en la ARL, que hoy es el IDOPRI, el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, este programa se previó con una duración desde el 2 de abril hasta el mes de mayo. Posteriormente se extendió el mes de junio mediante el decreto 184-20, el cual contemplaba que al finalizar ese periodo era revisable, cosa que sucedió a final del mes de junio. El presidente de la República se dirigió a la nación y extendió el programa hasta el 16 de agosto, porque hasta el último día de su mandato, que dice, sugiriendo que el mismo se extienda hasta diciembre. Licenciado, nosotros vemos, por lo menos cuando uno sale a la calle y le puede preguntar a cualquier ciudadano que si le ha afectado este virus económicamente, entendemos que el 100% pues tiene que decir que sí, porque de una u otra forma así lo entendemos nosotros, pero más sin embargo vemos que organismos internacionales le dicen al país o le dicen al mundo que este país es el único país que no va a tener baja en su economía. ¿Tú entiendes que eso sea cierto? Porque uno se contradice mentalmente cuando uno piensa en la calle, cuando piensa en los ciudadanos, más con estos tipos de informaciones. Sí, lo que pasa es que los organismos internacionales hablan a nivel macro, o sea, lo que produce la nación en sentido completo. Pero ¿qué resulta? Que tu economía, mi economía y la economía de todos los dominicanos, no hay que ser un científico para saber qué ha sido afectada. Por ejemplo, un trabajador que devenga 17.610 pesos, que es el salario mínimo más alto, es un monto que oscila por los $300, $310 aproximadamente. Es un monto insuficiente. Imagínate que a ese trabajador le reduzcan su ingreso a 8.500 pesos, que era lo único que podía recibir. Incluyendo aquellas personas que tienen salario de 60, 70, 150.000, 200.000 pesos y hasta más, que fueron también suspendidos, porque nos enfocamos muchas veces solamente en el salario mínimo, pero en nuestro país hay una diferencia salarial muy amplia, una diferencia abismal, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, los trabajadores del sector privado que fueron suspendidos, cuyas hipotecas, compromisos con vehículos, su alimentación, muchos de los cuales no estaban preparados porque no tenemos una cultura del ahorro en sentido amplio, y mucha gente vivimos del día a día, lo que ganamos. Cuando nos vemos privados de ese ingreso, ya ustedes saben, por ejemplo, una de las clases más afectadas durante todo esto ha sido los abogados. Los abogados, desde el día 19 de marzo hasta la fecha, prácticamente no han podido obtener ingresos regulares. ¿Por qué? Porque la justicia cerró. Aunque digan que no, la justicia cerró y sigue cerrada. A partir del lunes,
se prevé una apertura paulatina, pero sin embargo, ese cese, ese lucro cesante de unos casi 4 meses que tiene la clase jurídica, por citar una clase, afecta directamente, porque es mucho el abogado no se benefició de fase, ni de fase 1 ni de fase 2, tampoco se benefició de quédate en casa, ni tampoco se beneficia de PATI, del programa de asistencia a los trabajadores independientes. Entonces, aunque los organismos internacionales digan que a nivel general, a nivel macro, nuestra economía no va a ser afectada, ellos no dicen que no va a ser afectada, sino que no va a haber crecimiento, pero si tú no creces, decreces, y si nuestro crecimiento ha rondado a números superiores al 5% en los últimos 10 o 15 años, y hoy prevén un crecimiento cero, es porque hemos decrecido por lo menos un 5%. Así es. Gregorio, ¿cuál será la consecuencia jurídica de todos aquellos empleados que se están frotando las manos porque fueron suspendidos y cobraron en su casa por parte del Estado un subsidio por 2 o 3 meses, y quizás llegarán a agosto y pasarán agosto y llegarán a diciembre cobrando un subsidio, porque ellos creen que van a cobrar, si son despedidos este año, que van a ser cesanteados, van a ser desahuciados o por cualquier otra índole, y van a recibir la misma remuneración, el mismo valor de su cesantía, aún estando en esos programas y estando suspendidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el efecto jurídico que tendrá eso? Bueno, en ese sentido se producen dos efectos jurídicos fundamentales. Lo primero es que durante una suspensión el contrato de trabajo sigue vigente. Sigue vigente con las limitaciones que mencionamos. El trabajador no trabaja, la empresa no le paga. Pero en cuanto al tiempo que se le va a calcular el día de dar por terminado el contrato de trabajo, sea por un desahucio, que puede ser ejercido por el trabajador o por el empleador, sea por un despido o por una dimisión, ese tiempo se le va a computar de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, e inclusive el Ministerio de Trabajo ha trazado líneas estableciendo que para el cálculo de las prestaciones laborales de esos trabajadores se debe de tomar en consideración la letra E del artículo 14 del decreto 258/93, es decir, tomar el salario promedio diario al día de la suspensión y beneficiar al trabajador con ese monto, y además de beneficiarlo con el cómputo del tiempo. Me explico mejor. Si tú el día de la suspensión, el 19 de marzo, tenías 2 meses y 15 días en una empresa, solamente te correspondía el equivalente al salario de Navidad de 2 meses y 15 días. Pero tú no tenías derecho a preaviso, tú no tenías derecho a cesantía, no tenías derecho a vacaciones. Ya hoy tú tienes derecho a preaviso, ya tienes derecho a cesantía, ya tienes derecho a vacaciones en la proporción del tiempo que tú tienes. Siguiendo con el mismo ejemplo del trabajador que tenía 2 meses y 15 días, le tocaría, ya sumándole el plazo que ha pasado, 7 días de preaviso, si tiene entre 3 a 6 meses, y si tiene de 6 meses en adelante, ya le tocarían 14 días. Por cesantía le tocarían 6 días en el caso de 3 a 6 meses, y 13 días de 6 meses a 19, y después de los 5 meses le tocan 6 días de vacaciones, 6 meses, 7 días, y así sucesivamente, en virtud de lo que dispone el artículo 180. Eso en cuanto a las prestaciones laborales. El artículo 85 del Código de Trabajo lo dice de una manera un tanto diferente, pero el criterio del Ministerio de Trabajo es el que ya le expresé. O sea, no, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho una autoridad del Ministerio. ¿Y qué va a pasar entonces con esto? Perdón, te toca el segundo efecto. Sí, sí. sí. Entonces, en cuanto al salario de Navidad, que es una de las inquietudes que tiene
el pueblo de a pie, ¿verdad? El trabajador, ese salario de Navidad está estrechamente vinculado al tiempo que se ha trabajado devengando un salario. Y FASE no es un salario, FASE no se aplica, ni se aplica para el salario de Navidad, tampoco se aplica para la cuenta de capitalización individual de la AFP, ni para el seguro de salud, familiar de salud, ni para nada. Entonces, ese trabajador que ha sido suspendido en diciembre no espera el doble, va a recibir la proporción de los salarios que ha devengado durante el año. Los que han sido reintegrados, pues bien, trabajaron 2 meses y 19 días y después de que se reintegraron, algunos el día 20 de mayo, eso, el total que ganen en el año se va a dividir entre 12 y esa es la proporción que le va a tocar. Hay trabajadores que todavía están suspendidos y que continuarán suspendidos por lo menos hasta el 15 de agosto, y el día del cálculo de su salario de Navidad, pues entonces se va a ver afectado. Pero también se va a ver afectado sus vacaciones, porque el artículo 180 establece la proporción que le corresponde cuando usted, sin culpa alguna, no haya podido trabajar el año completo. Entonces, en ese mismo sentido, también el pago de las vacaciones también se va a ver afectado. Entonces, para que el pueblo entienda, discúlpame, Rey, para que el pueblo entienda, los programas de asistencia económica del Estado van a afectar al trabajador correspondiente a los derechos adquiridos, no así a las prestaciones laborales. Eso es lo que usted quiere decirle a todos los que están aquí y allá. Bueno, pudiéramos decirlo de esa manera, porque realmente a los trabajadores, más que perjudicarle, le podría entonces beneficiar el estilo o el criterio que se ha establecido. Porque contrario a lo que muchas personas piensan, y ese es su derecho de pensarlo así, yo entiendo que la empresa no son los dueños, que la empresa no es un trabajador. La empresa es el conjunto de los emprendedores, de los dueños, ¿verdad? De los trabajadores y de todos los recursos que ésta genera. Entonces, cuando nosotros no ponemos de nuestra parte para conservar ese ente productivo, pues después lloramos lágrimas de sangre, porque cuando ese ente donde nosotros podemos obtener los ingresos desaparece, pues usted podrá buscar trabajo en otro lado. Pero en la situación en la que estamos viviendo, la cantidad de desahucios y de cancelaciones masivas que se están generando son astronómicas, y eso que todavía existen los programas de asistencia del gobierno. Una vez estos programas desaparezcan, entiendo yo, que espero estar equivocado, los despidos, los desahucios, las dimisiones van a estar a la orden del día. Asimismo, va a existir una avalancha de abogados, vamos a utilizar un término muy coloquial, abogados inescrupulosos, haciendo demandas. Y como se le ha dicho mucho a la gente, una demanda, aún sin mérito, hay que evitarla, porque a lo que tú vienes a demostrar que realmente no tienes mérito, has tenido que gastar mucho dinero en abogados, más el tiempo y la incertidumbre que eso causa. Amén de que también te corres el riesgo de que en un tribunal te fallen en tu contra. Y eso va a generar también el cierre de muchas empresas. Actualmente ya hay muchas empresas que han cerrado, y tengo conocimiento de varias empresas, inclusive de empresas con miles de trabajadores, que han desahuciado a todos sus trabajadores al día de hoy. Sí. Licenciado, vemos que el pueblo se ha tirado a la calle en reclamo de un 30% de lo que tienen ahorrado de sus prestaciones, de sus pensiones. En términos ya de empresario, ¿usted entiende que eso le afecta a un empresario o le afecta al gobierno?
porque vemos que en la Cámara de Diputados aprueban que sí, entonces sería ya una oportunidad para el Senado. ¿Usted entiende que eso procede y es favorable para nosotros como empleados? Bueno, la realidad es que ir en contra de ese sentimiento que se ha colocado en el corazón del dominicano no cae bien. Y de seguro que esa gente que nos está mirando ahí dirán, ah, no, ese, porque tiene hasta una corbata morada, ese es gobiernista. Yo no estoy de acuerdo con el 30% per se. Y mira que me beneficiaría, y hasta lo necesito, si se puede decir. Pero esa ley se creó con un propósito. Y en realidad pensamos, pero para que me den tal cantidad de dinero cuando yo tenga 65 años, 60 años, y cuando viene a ver esta enfermedad nos mata ahora, sí, porque me lo den ahora. Pero ¿qué pasa? Que esto es un caramelo envenenado, porque el recibir el 30% de la AFP ahora, eso generaría un circulante de dinero que va a presionar entonces la economía y se va a producir unos efectos inflacionarios que van a ser muy perjudiciales para usted, para mí, para el pueblo llano. Que eso que hoy nosotros necesitamos nos va a pasar como le pasó a Esaú cuando cambió su primogenitura por un plato de lenteja o por un guiso rojo. Entonces, creo que con eso se tiene que tener mucho cuidado. Y es que me llama mucho la atención en el momento en el que se propone esa idea, que en realidad todos necesitamos esos chelitos y caería muy bien, pero eso fue simplemente un espejismo que entiendo yo que nos vendieron para que uno se haga ilusiones. Pero eso no es que perjudica al empresariado, porque ese dinero de la cuenta de capitalización individual de la AFP lo pagamos los trabajadores y los empleadores. Las empresas administradoras de fondos de pensiones tienen esos recursos, y con esos recursos es que a nosotros cada mes nos dan unos beneficios. Si usted revisa su estado de AFP, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, si usted tiene 400, 500 mil pesos, usted ha aportado 150, 160 mil pesos, y lo demás es beneficio que se le van sumando cada año de ese dinero que ellos invierten. Que es tu dinero, que es tu dinero, que es mi dinero, que es el dinero tuyo, pueblo, pero que así fue que se creó la ley. Entonces, un acuerdo es para cumplirlo. Entonces, una ley es un acuerdo, y realmente ese proyecto de ley, entiendo yo, que en el Senado no va a pasar. Gregorio, estamos ya en los minutos finales del programa, pero hay algo que nos llama la atención. ¿Qué va a pasar entonces? Ya nos ha dicho que va a venir una avalancha de demandas laborales en el país y que esto puede llegar a crear una crisis a los empresarios, realmente a los micro y pequeños empresarios, y quizás a los medianos también, porque una demanda puede hacer colapsar una empresa en un momento u otro, con los embargos que son bastante reducidos los plazos en materia laboral. Pero lo que te quiero preguntar, ese criterio del Ministerio de Trabajo con respecto a las prestaciones laborales, ¿no cree usted que pueda ser variado por un tribunal a la vez? Porque un decreto se está oponiendo al código con respecto a cómo se debe contar las prestaciones del último año del trabajador, poniendo que los efectos sean a partir del día que fue iniciada la suspensión por medio de esta pandemia, y que se corre, supongamos que se corra el tiempo a noviembre de este año, una hipótesis, a noviembre, y la suspensión fue en marzo. De aquí a marzo, a noviembre, eso estamos hablando que son ya 6 meses a noviembre. De marzo a noviembre, 6 meses. Esa transposición de aquí a allá no va a generar en un tribunal alguna contradicción, un nuevo criterio que se le pueda tumbar ese criterio al Ministerio de Trabajo porque no está
hay un desbalance entre el decreto y el mismo código laboral. Eso es posible que pase, pero hay un principio que establece que en caso de duda se favorece al empleado. Entonces, como hay una especie de nebulosa entre lo que establece la letra E del artículo 14 del decreto 258-93 y el artículo 85 del Código de Trabajo, entonces, mientras tanto, el criterio que se impone es el de favorecer al trabajador. Bueno, nuestro derecho ha evolucionado mucho y para eso está el Tribunal Constitucional, para eso están los Tribunales Superiores Administrativos y otras instancias que son al lugar cuando hay un interés. Entonces, si alguna parte interesada con interés legítimo acciona, pues ese criterio pudiera ser variado. Yo diría que es irrelevante si yo estoy de acuerdo o no con ese criterio, pero yo en mis funciones lo aplico porque es la línea que se nos trazó, y en aplicación de ese principio de indubio pro operario, o en caso de duda se favorece al trabajador, en ese sentido es que lo hemos estado aplicando, no solamente porque sea el criterio que se establece allá. ¿Qué nos espera, Gregorio, ya para los próximos meses, de aquí al año que viene? ¿Usted cree que mejorará las condiciones laborales o se seguirá en un derrotero de bajar o de una estabilidad dentro del caos? Bueno, yo entiendo que las cosas van a mejorar porque ya la economía se está reactivando, porque todo tiene una tendencia a estabilizarse y no nos queda de otra que seguir echándole ganas a la vida para que esto funcione. Vienen sus problemas, porque han de venir sus problemas, pero nosotros siempre hemos sabido salir adelante ante las crisis, ante las situaciones que nos atacan. Así es que ayer el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una nueva resolución en la cual se extiende hasta el 31 de julio la protección del seguro de riesgo de salud o el seguro familiar de salud, ¿verdad? Las prestaciones para todos los trabajadores que están suspendidos, con excepción de las prestaciones en dinero. Y esto creo que es algo bueno porque ahí se despeja un poquito la duda de si estos trabajadores iban a estar o no protegidos, porque la antigua resolución solamente protegía a los trabajadores por 2 meses, pero ya con esta nueva resolución estamos un poco más tranquilos porque sabemos que siguen protegidos por el seguro de riesgo. Gregorio, muchas gracias, Rey. Llegamos al final. Aquí pasa el tiempo rápido, aquí uno tiene sin titubear ni un chin. Entonces ya para la próxima semana nosotros tendremos un presidente nuevo, Dios mediante, y esperamos que sea para beneficio del país y a votar mañana bien protegido, con su guante, con su mascarilla, pero es un derecho ciudadano que tenemos y tenemos que ir a ejercer el voto. Así que hágalo con conciencia. Gracias, pueblo dominicano. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a Gregorio Castillo y a todos ustedes por su atención. Sin titubear, regresa el próximo sábado con un presidente electo. Así es. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.